Me llamo María del Carmen Torres. Tengo 67 años y creí que lo había perdido todo cuando mi esposo Alfredo murió, pero estaba equivocada. Lo peor aún no había llegado. Ese día, mi teléfono vibró con un mensaje de mi único hijo Ricardo. Nos vamos mañana, mamá. Vendí tu departamento y el coche de papá. Adiós. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Mi propio hijo me había traicionado de la forma más cruel, pero lo que él no sabía era que Alfredo, mi sabio esposo, había dejado secretos que cambiarían todo. Esta es la historia de cómo la traición más profunda se convirtió en la redención más hermosa. Pero antes de contarte cómo sobreviví a esta pesadilla, necesito pedirte un favor. Si aún no le has dado like a este video, hazlo ahora. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Créeme, lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Ahora sí, comencemos. El aroma del café recién hecho flotaba por la sala mientras yo acariciaba los pétalos marchitos de las gardenias que Alfredo solía traerme cada viernes. 3 años habían pasado desde su partida y aún esperaba escuchar sus pasos en el pasillo, su risa grave que hacía temblar las paredes de este apartamento en Guadalajara. Buenos días, mi amor. Susurré a la fotografía sobre la repisa. Alfredo me observaba desde aquel marco dorado, con esos ojos café que siempre supieron leerme. 67 años tengo ahora, y cada arruga en mi rostro cuenta una historia que compartimos juntos. Él era un hombre simple, carpintero de oficio, filósofo de corazón. Nunca tuvimos lujos, pero jamás nos faltó nada. Criamos a Ricardo con amor, sacrificio y valores que creí inquebrantables. Regué las plantas del balcón, orquídeas que Alfredo cultivó con paciencia de artesano, y observé la ciudad despertar. El sol de septiembre pintaba los edificios de naranja y dorado. Era martes, mi día favorito. Los martes visitaba el mercado. Compraba jitomates para el caldo que a Ricardo le encantaba de niño. Pensaba llamarlo más tarde, invitarlo a cenar. Hacía semanas que no venía. Mi celular vibró sobre la mesa de madera barnizada. Lo tomé con esa torpeza que aún tengo con la tecnología. Ricardo me había enseñado a usar WhatsApp el año pasado. Después de mucha insistencia, «Mamá, así nos comunicamos más fácil», me dijo. Deslicé el dedo sobre la pantalla. «Nos vamos mañana, mamá. Vendí tu departamento y el coche de papá. Adiós». Leí las palabras una vez, 2 veces, 10 veces. El celular resbaló de mis manos y cayó sobre las baldosas con un golpe seco. Mis piernas cedieron. Me encontré sentada en el suelo frío, respirando en jadeos cortos, como si alguien hubiera exprimido todo el aire de mis pulmones. «Vendí tu departamento, el coche de papá. Adiós». No, no puede ser. Mi voz sonaba ajena, quebrada. Tomé el teléfono nuevamente. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Marqué su número. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón una vez más. Buzón. «Ricardo, contéstame», grité al aparato como si pudiera escucharme. El apartamento se llenó de un silencio espeso, sofocante. Las paredes que guardaban 30 años de recuerdos parecían cerrarse sobre mí. Miré alrededor, el sofá donde Ricardo dio sus primeros pasos, la mesa donde hicimos la tarea juntos, la cocina donde Alfredo preparaba hot cakes los domingos. ¿Cómo pudo hacer esto? Me arrastré hasta la repisa y tomé la fotografía de mi esposo entre las manos. Las lágrimas empañaron el cristal. «Alfredo, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé?» Los recuerdos me golpearon como olas. Ricardo graduándose de la preparatoria, yo aplaudiendo en primera fila, Ricardo presentándome a Lorena, esa mujer de sonrisa afilada que siempre me observaba con desdén apenas disimulado, yo trabajando dobles turnos en la tintorería para pagarle la universidad, Alfredo vendiendo su camioneta para cubrir la boda de Ricardo. Todo lo sacrificamos por él. Y ahora esta traición que dolía más que cualquier enfermedad, más que la muerte misma de Alfredo, porque mi esposo se fue sin quererlo. Ricardo eligió hundirme el cuchillo. Volví a leer el mensaje, buscando algún error, alguna señal de que era una broma cruel. Adiós. Ese signo de exclamación era una carcajada en mi cara. La tarde se convirtió en noche. Seguí en el suelo, abrazando la fotografía, rodeada de oscuridad. El teléfono vibró varias veces más.
vecinas preguntando si estaba bien, el grupo de la parroquia compartiendo memes. Pero no tuve fuerzas para responder. Solo podía pensar en una cosa. Mañana vendría alguien a sacarme de mi hogar, de nuestro hogar, y mi hijo, mi único hijo, el niño que llevé 9 meses en el vientre, que alimenté con mi cuerpo, que sostuve en cada pesadilla. Ese niño me había abandonado por dinero. Apreté la fotografía contra mi pecho. Alfredo, necesito tu fuerza ahora más que nunca. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo el eco de una palabra resonaba en mi mente. Adiós. La luz del amanecer se coló entre las cortinas como una intrusa indeseada. No había dormido. Mis ojos ardían, hinchados de tanto llorar, y mi cuerpo entero dolía como si hubiera envejecido 20 años en una sola noche. Me obligué a levantarme del suelo. Cada movimiento era una batalla contra el peso invisible que me aplastaba el pecho. Marqué el número de Ricardo otra vez, y otra más. Buzón de voz, siempre buzón de voz. Por favor, mijo, háblame, supliqué al vacío. Dime que es un error, pero sabía que no lo era. Preparé café por pura costumbre. Mis manos temblaban tanto que derramé el agua. El líquido oscuro formó un charco sobre el mosaico, extendiéndose como la traición que me ahogaba. Lo dejé ahí. ¿Qué importaba ya? A las 9 de la mañana, escuché murmullos en el pasillo. Me asomé por la mirilla y vi a la señora Campos y a don Esteban conversando frente a mi puerta. Lanzando miradas furtivas, abrí de golpe. «Buenos días, María del Carmen», dijo la señora Campos con esa voz melosa que usa cuando trae chismes. «¿Es cierto que vendiste el departamento?» El golpe fue como recibir una bofetada pública. «¿Cómo supiste eso?» «Ay, hija, todo se sabe en este edificio. Mi sobrina trabaja en la notaría y me contó que ayer tramitaron la venta. Dicen que te vas a vivir con Ricardo». Don Esteban, carraspeo incómodo. «Es que nos tomó por sorpresa, doña María. Usted siempre decía que moriría en este lugar». Quise gritarles que era mentira, que mi propio hijo me había robado, pero las palabras se atascaron en mi garganta. La humillación me quemaba la piel. «Disculpen», murmuré y cerré la puerta. Me recargué contra la madera temblando. No solo había perdido mi hogar, había perdido mi dignidad frente a toda la comunidad. A las 11, reuní el valor suficiente para vestirme y salir. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo mi hijo había logrado venderme como si yo fuera ganado. La notaría quedaba a 6 cuadras. Caminé con la espalda recta, ignorando las miradas de los vecinos. Algunos susurraban, otros desviaban la vista con lástima. El notario, un hombre regordete con bigote gris, me recibió con expresión incómoda. «Señora Guzmán, lamento informarle que la venta está registrada. Aquí están los documentos con su firma». Me mostró papeles llenos de términos legales incomprensibles. Ahí estaba mi firma o algo que se le parecía muchísimo. «Yo nunca firmé esto», dije con voz temblorosa. «Mi hijo, él». «¿Está usted sugiriendo que hay fraude?», preguntó con tono escéptico. «No lo sugiero, lo afirmo». El notario suspiró pesadamente, como si yo fuera un estorbo. «Señora, estos casos son complicados. Necesitará un abogado y evidencia». Salí de ahí sintiéndome más pequeña que nunca. Caminaba sin rumbo cuando una voz me detuvo. Doña María era el licenciado Ramírez, un hombre delgado de unos 50 años que había sido cliente frecuente de Alfredo. Mi esposo le había fabricado todo el mobiliario de su oficina. «Licenciado», mi voz se quebró. «La vi salir de la notaría. ¿Puedo ayudarla en algo?» Y ahí, en plena banqueta de la avenida Juárez, colapsé. Le conté todo entre sollozos entrecortados. Ricardo, Lorena, la venta, el mensaje, todo. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Venga conmigo a mi oficina», dijo finalmente. «Don Alfredo fue un gran hombre. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Ahora yo la ayudaré a usted, en su despacho». Lleno de libreros de madera que reconocí como obra de Alfredo, el licenciado revisó los documentos que yo había traído. «Esto es claramente falsificación», sentenció tras varios minutos. «Pero hay algo más. Doña María, don Alfredo vino a verme hace 4 años. Me pidió que preparara ciertos resguardos legales». «¿Resguardos? Protecciones para usted». Él era un hombre previsor. Dejó documentos, cuentas, propiedades que quizá usted desconoce. Mi corazón dio un vuelco. «¿Propiedades? Mañana iremos al banco.
Alfredo dejó un cofre a su nombre. Creo que es momento de abrirlo, por primera vez en 24 horas. Sentí algo parecido a la esperanza. Licenciado, yo no tengo dinero para pagarle. Don Alfredo me regaló 20 años de muebles sin cobrarme un peso, cuando mi negocio apenas comenzaba. Considere esto pagado. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, pero con algo nuevo ardiendo en mi pecho. No era solo dolor, era determinación, Alfredo. Desde donde estuviera, aún me cuidaba, y yo no me rendiría. El banco olía a aire acondicionado y ambición. Mis zapatos resonaban contra el mármol mientras seguía al licenciado Ramírez hacia las bóvedas del sótano. Llevaba en el bolso la identificación que me había pedido y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. ¿Está segura de que quiere hacer esto hoy?, preguntó el licenciado, deteniéndose frente a una puerta metálica. Llevo 3 años sin saber que esto existía. No puedo esperar un minuto más. El empleado verificó mis documentos, escaneó mi huella digital y finalmente abrió la caja de seguridad número 247. La depositó sobre una mesa de metal frío en un cubículo privado. Tómese su tiempo, señora Guzmán. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando aquella caja gris como si contuviera serpientes. Las manos me temblaban al levantar la tapa. Dentro había sobres manila, documentos enrollados con listones rojos y una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Alfredo. Mi amada Carmen, decía. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Sostuve aquel papel como si fuera su mano, sintiendo su presencia tan real que casi podía oler su colonia de sándalo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado para protegerte, pero nunca te he dejado sola, mi amor, nunca lo haré. Sé que piensas que fui solo un carpintero simple, pero pasé 30 años construyendo algo más que muebles. Construí un futuro para ti, para nosotros. En esta caja encontrarás la escritura del departamento de Guadalajara, a tu nombre desde hace 20 años. La escritura de una casa en la playa de Melac, que compré hace 15 años con mis ahorros, certificados de inversión en CETES por 800,000 pesos, 2 terrenos pequeños en las afueras de la ciudad. Todo está a tu nombre, Carmen, todo está protegido. Nadie puede quitártelo. Sé que Ricardo es nuestro hijo y lo amamos, pero también sé que el mundo puede cambiar a las personas. Si algún día necesitas estas protecciones, úsalas sin culpa. Un padre protege incluso cuando ya no está. Te amo hoy, mañana y siempre, tu Alfredo. Sollocé sin pudor, abrazando esa carta contra mi pecho. Mi esposo, mi querido y sabio Alfredo, había previsto esto. De alguna forma lo supo, lo sintió. El licenciado Ramírez entró discretamente y comenzó a revisar los documentos. «Dios mío», murmuró después de varios minutos. «Don Alfredo era un genio. Mire, doña María, el departamento donde usted vive ha estado a su nombre desde el año 2003. Ricardo no tenía ningún derecho legal para venderlo. Entonces la venta es completamente nula, fraudulenta. Podemos anularla de inmediato y procesar penalmente a quien la ejecutó». Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada pulsación en las sienes. «¿Y la casa de la playa?», pregunté con voz ronca. El licenciado desplegó otra escritura. «Aquí, una propiedad de 200 metros cuadrados frente al mar, también a su nombre, y estos CETES, con los intereses acumulados. Debe haber más de 1 millón de pesos». Me dejé caer en la silla. El cuarto daba vueltas. No lo sabía, nunca sospeché. Don Alfredo trabajó duro toda su vida, invirtió cada peso con inteligencia y lo hizo en silencio, protegiéndola. Recordé entonces las veces que Alfredo llegaba tarde, diciéndome que había tenido trabajo extra, las ocasiones en que revisaba papeles en la mesa de la cocina y los guardaba rápidamente cuando yo entraba. Sus visitas misteriosas al banco los sábados por la mañana no era secreto, era amor traducido en acciones. Lo único que Ricardo logró vender fue el coche, continuó el licenciado, porque ese sí estaba a nombre de don Alfredo y pasó a ser parte de la herencia intestada. Pero todo lo demás está protegido. ¿Qué hago ahora?, susurré. Ahora recuperamos su dignidad. Doña María, vamos a anular esa venta fraudulenta, recuperar su departamento y, si lo desea, podemos proceder legalmente contra su hijo. La palabra hijo me golpeó como un martillo. Él es mi hijo. Él intentó dejarla en la calle. Señora,
Cerré los ojos. Alfredo me había dado armas. Ahora tenía que decidir si las usaba. Quiero recuperar mi casa, dije finalmente. Pero antes, quiero ir a esa playa. Quiero ver qué más me dejó Alfredo. El licenciado asintió. Puedo acompañarla mañana si gusta. Salí del banco con los documentos guardados en mi bolso como tesoros sagrados. El sol de mediodía me cegó momentáneamente, pero por primera vez en días no sentía solo dolor, sentía poder. Alfredo me había construido un escudo y yo lo usaría. El viaje a Melac tomó 5 horas. El licenciado Ramírez conducía mientras yo observaba el paisaje transformarse de ciudad a montaña, de montaña a costa. Cada kilómetro me alejaba de la traición y me acercaba a algo desconocido que Alfredo había construido en secreto. La casa apareció como un espejismo entre palmeras, blanca, sencilla, con un porche de madera que miraba directamente al Pacífico. Las olas rompían a 50 metros de distancia, susurrando secretos que solo mi esposo había conocido. «Es hermosa», murmuré bajando del auto. «Don Alfredo tenía buen ojo», dijo el licenciado. Entramos. El interior olía a sal y tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas blancas, una cocina pequeña pero funcional, 2 habitaciones con vista al mar. En la pared de la sala colgaba una fotografía enmarcada. Alfredo y yo en nuestro aniversario número 25, abrazados frente a este mismo océano. ¿Cuándo tomamos esto?, me pregunté en voz alta. Entonces recordé aquel viaje sorpresa que Alfredo organizó. Solo unos días para nosotros, me había dicho. Nunca sospeché que estaba inspeccionando nuestra casa secreta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Mamá, soy Ricardo, cambié de chip. Lorena dice que estás inventando problemas legales. Deja de ser dramática. Ya vendimos todo. Acéptalo». La furia me quemó las venas. Con dedos temblorosos, busqué en redes sociales. No fue difícil encontrarlos. Ricardo había publicado fotos apenas 1 hora antes. Él y Lorena en un yate, copas de champaña, sonrisas de triunfo. El pie de foto decía: «Viviendo el sueño, una vida de lujo, pre-crucero del Caribe». Los comentarios eran una sinfonía de envidia. «¡Qué vida! Se lo merecen». Metas. Nadie sabía que ese sueño lo habían construido sobre mis huesos. Tomé una foto de la escritura de la casa y se la envié. «Ricardo, esta propiedad está a mi nombre desde hace 15 años. El departamento de Guadalajara también. Tu padre me protegió de todo, hasta de ti. La venta que hiciste es fraude. Tienes 48 horas para regresar o enfrentarás consecuencias legales». La respuesta llegó en minutos, pero no de Ricardo. «Escucha, vieja amargada. Ricardo es mi esposo ahora. Todo lo de Alfredo nos pertenece por herencia. Si intentas quitarnos lo que es nuestro, te vas a arrepentir. Conocemos abogados mejores que tú. Vete a un asilo y deja de joder». Lorena leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un escupitajo. El licenciado leyó por encima de mi hombro y su rostro se endureció. «Esto es intimidación. Podemos agregarla a la demanda». «¿Demanda? Doña María, su hijo cometió fraude. Su nuera la está amenazando. Tiene que defenderse». Miré el océano a través de la ventana. Las olas seguían rompiendo, imperturbables, eternas. «Presente la demanda», dije, con voz que no reconocí como mía. Que la justicia decida. Durante la siguiente semana, Guadalajara se convirtió en un hervidero de chismes. La señora Campos difundió la historia con lujo de detalle. Cada versión más distorsionada que la anterior. Algunos vecinos me apoyaban discretamente, deslizando notas bajo mi puerta. «Fuerza, doña María». Otros me juzgaban abiertamente. «Una madre que demanda a su propio hijo», escuché decir a don Esteban. «¿Qué tiempos estos? Pero si él intentó robarla», respondió otra voz. «De todos modos, la familia es sagrada». Cada comentario era una piedra en mi espalda. El licenciado Ramírez trabajó con eficiencia militar. En 3 días obtuvo una orden judicial anulando la venta. En 5, un juez emitió orden de desalojo contra cualquiera que ocupara ilegalmente mi departamento. En 1 semana, teníamos fecha para audiencia. Ricardo finalmente llamó, no a mí, al licenciado. «Mi cliente exige una disculpa pública y la devolución inmediata del vehículo vendido o su equivalente en efectivo», dijo Ramírez por altavoz. «De lo contrario, procederemos penalmente. Mi mamá quiere meterme a la cárcel
La voz de Ricardo sonaba incrédula, casi ofendida. Su madre quiere justicia. Usted falsificó documentos, señor Guzmán. Fue Lorena. Ella consiguió a alguien que... ¿Ricardo? Interrumpí tomando el teléfono. ¿Dónde estás? Silencio largo. En la casa de la playa, admitió finalmente. Pensamos que era de papá y... es mía, y tienen 24 horas para salir. Mamá, por favor. 24 horas, Ricardo, o llamo a la policía, colgué. Esa noche no dormí. Empaqué una maleta pequeña y le pedí al licenciado que me llevara a Melaque al amanecer. Era hora de enfrentar a mi hijo cara a cara. Llegamos a Melaque al mediodía. El sol caía a plomo sobre la arena blanca y el auto de Ricardo, un BMW negro que no reconocí, estaba estacionado frente a mi casa. ¿Quiere que entre con usted?, preguntó el licenciado Ramírez. No, esto lo hago sola. Mis piernas temblaban al caminar hacia la puerta. Podía escuchar música dentro, risas, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran destruido la vida. No toqué, era mi casa, usé mi llave. La escena que encontré me revolvió el estómago. Lorena estaba tendida en el sofá con una copa de vino. Ricardo en la cocina preparando camarones. Habían quitado las sábanas de los muebles, colgado sus propias fotografías en las paredes, habían borrado a Alfredo de su propia casa. «Hola, mamá», dijo Ricardo como si yo hubiera llegado a una reunión casual. «No esperábamos que vinieras tan. Salgan de mi casa». Lorena se incorporó lentamente, evaluándome con esos ojos de serpiente. «¿Tu casa? Esto es herencia familiar, vieja. Tenemos tanto derecho como tú. Muéstrame los papeles entonces», dije con voz helada. «Muéstrame un documento que diga que tienen derecho a estar aquí». Ricardo dejó los camarones y se acercó con las manos extendidas, como si yo fuera un animal asustado. «Mamá, seamos razonables. Esta casa es enorme. Podemos compartir, como compartiste conmigo tus planes de venderme el departamento, como compartiste que ibas a dejarme en la calle. Fue un malentendido, fue fraude». Mi voz retumbó en las paredes. Falsificaron mi firma, me robaron, y ahora tienen el descaro de jugar a la casita en la propiedad que tu padre compró para protegerme de personas exactamente como ustedes. Lorena se levantó de un salto. «No voy a permitir que me hables así, Ricardo. Dile a tu madre que se calme o llamamos a la policía». «Adelante». Saqué mi teléfono. «Yo también tengo el número, y tengo una orden judicial que dice que ustedes están aquí ilegalmente». El rostro de Ricardo palideció. «Mamá, yo no sabía que papá había puesto todo a tu nombre. Lorena me dijo que...» «¿Lorena te dijo?», lo interrumpí. «¿Desde cuándo tu esposa decide sobre mi patrimonio? ¿Desde cuándo sus palabras valen más que tu propia madre? Porque tú nos estabas bloqueando», explotó Lorena. «Llevamos años esperando esa herencia, años viviendo en un departamento diminuto mientras tú tienes 2 propiedades. ¿Te parece justo?» La bilis me subió a la garganta. «¿Justo tu esposo intentó dejarme en la calle a los 67 años? ¿Eso te parece justo? Íbamos a cuidarte. Íbamos a llevarte con nosotros después del crucero. Después de gastar mi dinero en su crucero. ¡Qué generosidad!». Ricardo se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. Todo se salió de control. «Yo solo quería darte una sorpresa, mamá. Pensé que si vendíamos algunas cosas y nos íbamos de viaje, luego te traeríamos aquí y... ¿Y qué, Ricardo? ¿Esperabas que aplaudiera mientras me robaban?» Saqué un sobre de mi bolso. Dentro había llaves y un papel doblado. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Tu padre me dejó protegida, porque era un hombre sabio. Me amaba lo suficiente para prever que algo así podría pasar. No porque fueras malo, sino porque el mundo puede volver malas a las personas». Extendí el sobre hacia Ricardo. «Estas son las llaves de un departamento pequeño en la Colonia Américas. Está a tu nombre, es tuyo. Tu padre también lo compró hace años, pensando en tu futuro». Ricardo levantó la vista, confundido. «¿Qué? Pero viene con condiciones. Vas a trabajar honestamente. Vas a dedicar 10 horas semanales a voluntariado y vas a demostrarme que eres digno de llevar el apellido Guzmán». Lorena soltó una carcajada amarga. «Un departamento en Américas. Nos estás ofreciendo una porquería después de todo esto». «No te estoy ofreciendo nada a ti», dije sin mirarla. «Esto es para mi hijo, para darle una última oportunidad de convertirse en el hombre que su padre quiso que fuera». Me volví hacia Ricardo. Mis ojos ardían, pero no lloraría frente a ellos.
Esta casa fue construida con amor y sacrificio, valores que ustedes desconocen. Tienen 1 hora para empacar sus cosas y salir. Si en 60 minutos siguen aquí, viene la policía. Mamá, 1 hora, Ricardo. Di media vuelta y salí al porche. El océano rugía como mi corazón. Detrás de mí escuché gritos, cosas estrellándose. Más gritos, no me moví. 58 minutos después, el BMW negro salió derrapando, levantando arena. Me quedé sola, finalmente sola. Los primeros días en la casa de playa fueron un silencio ensordecedor. Me despertaba con el sol, preparaba café que se enfriaba sin tocar, y caminaba por la arena hasta que las piernas me dolían. El océano se convirtió en mi único compañero, ese testigo mudo que nunca juzga. Había hecho lo correcto. La pregunta me perseguía como sombra de noche. Acostada en la cama que Alfredo había elegido, miraba el techo y revivía el momento una y otra vez. La cara de Ricardo cuando le di las llaves, el odio en los ojos de Lorena, el portazo final. ¿Fui muy dura, Alfredo?, le preguntaba a la fotografía que había traído. ¿O fui demasiado blanda? Él me observaba con esa expresión serena que siempre tuvo, como si supiera algo que yo aún no entendía. Una tarde, mientras barría el porche, escuché una voz. Señora María era una mujer mayor, morena, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa amable. Sostenía un tupper con algo que olía glorioso. Soy Lupita. Vivo 3 casas más allá. La he visto caminar sola estos días y pensé que quizá... Extendió el tupper. Son camarones al mojo de ajo, mi especialidad. Algo se quebró dentro de mí. Acepté el regalo con manos temblorosas. Gracias. Yo. No tiene que explicar nada, señora. Todos necesitamos un poco de bondad a veces. Esa noche comí los camarones llorando. No de tristeza, de gratitud. Lupita regresó al día siguiente con su esposo, Chuy, un pescador retirado de manos enormes y risa contagiosa. Dice mi vieja que necesita compañía, anunció. Yo necesito a alguien con quien jugar dominó. Mi esposa siempre hace trampa. Mentiroso, rió Lupita. Y así, sin planearlo, empecé a tejer una nueva vida. Chuy me enseñó a jugar dominó en el porche. Lupita me llevó al mercado del pueblo y me presentó con las vendedoras. Poco a poco, los vecinos dejaron de ser extraños. Don Mauricio, el del puesto de frutas, me regalaba mangos maduros. Doña Socorro, que vendía pan, apartaba conchas recién horneadas para mí. La comunidad me envolvió como ola tibia. Pero las noches seguían siendo difíciles. Revisaba mi teléfono compulsivamente. Nada de Ricardo, ni una llamada, ni un mensaje, como si yo hubiera muerto para él. ¿Esperabas algo diferente?, me preguntaba en voz alta. ¿Lo echaste de tu casa? Era mi casa, respondía otra voz más firme. Y él intentó robarme la vida. Un sábado, Lupita me invitó a acompañarla al asilo San Francisco, donde hacía voluntariado. Dudé, pero la casa se sentía demasiado vacía. El asilo era un edificio modesto pintado de amarillo, con un jardín lleno de bugambilias. Adentro, una docena de ancianos conversaban, veían televisión o simplemente miraban al vacío. Muchos no tienen familia, explicó Lupita, o sus familias los olvidaron. Conocí a don Refugio, 92 años, que había sido maestro, a doña Clemencia, que recitaba poesía de memoria, a Toño, exboxeador, que ahora no recordaba ni su propio nombre, pero sonreía al escuchar boleros. Sus historias me partieron y sanaron al mismo tiempo. Don Refugio me contó sobre su hijo que emigró a Estados Unidos 30 años atrás y nunca regresó. Lo espero cada día, dijo con ojos nublados, pero creo que ya no vendrá. ¿Lo perdonaría si viniera?, pregunté sin pensar. Señora, me tomó la mano con dedos de papel. El perdón no es para ellos, es para uno, para poder dormir de noche. Sus palabras me acompañaron todo el camino a casa. Perdonar a Ricardo significaba olvidar lo que hizo, o significaba liberarme del veneno que llevaba en el pecho. Empecé a ir al asilo 2 veces por semana. Leía periódicos a los que ya no veían bien. Jugaba lotería, escuchaba historias que nadie más quería oír. Cada historia era un espejo: hijos ausentes, familias rotas, arrepentimientos que llegaron demasiado tarde. Una tarde, mientras ayudaba a doña Clemencia a escribir una carta a su nieta, ella me dijo:
El dolor de familia es el más profundo, mija, porque viene de quien se supone debe amarnos. ¿Y cómo se vive con eso? Construyendo algo nuevo, no para olvidar, sino para darle sentido al dolor. Esa noche, sola en el porche, observé las estrellas sobre el Pacífico. Alfredo amaba estas estrellas. Pensé en Ricardo, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió, en el hombre que aún podría ser. No sé qué hacer, mi amor, le dije al viento. ¿Lo perdono? ¿Lo olvido? Espero. El océano respondió con su canción eterna, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No tenía respuestas, pero tenía tiempo, y eso, quizá, era suficiente por ahora. 3 meses habían pasado, 3 meses de amaneceres en la playa, de voluntariado en el asilo, de reconstruir mi vida pedazo a pedazo. Había aprendido a estar sola sin sentirme vacía, o al menos eso creía. Era martes cuando sonó el timbre del departamento en Guadalajara. Había regresado para resolver asuntos con el licenciado Ramírez. No esperaba visitas. Abrí la puerta y el aire se me escapó de los pulmones. Ricardo, pero no el Ricardo que había expulsado de la casa de playa. Este hombre era más delgado, con barba de varios días y ojeras profundas. Llevaba ropa simple, jeans desgastados, camisa de trabajo, y en sus manos callosas sostenía una gorra arrugada. «Hola, mamá». Su voz apenas era un susurro. No respondí. No podía. El corazón me golpeaba las costillas como pájaro enjaulado. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», continuó mirando al suelo, «que debería haber llamado primero, pero necesitaba verte». «¿Dónde está Lorena?». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Se fue cuando se dio cuenta de que no había más dinero, de que el departamento que me diste era todo lo que tenía. Me dejó. Dijo que yo era un fracasado, que desperdicié mi vida. Algo en mi pecho se torció. No era satisfacción, era tristeza. ¿Y vienes aquí esperando qué? ¿Lástima? No. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Vengo a enseñarte esto. Sacó papeles doblados de su bolsillo, certificados, cartas, fotografías. Los extendió con manos temblorosas. Llevo 3 meses trabajando en construcción. Aquí está mi carta de recomendación del capataz. También tomé un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja y empecé a hacer voluntariado en el Hospital Civil, en el área de geriatría. Tomé los documentos, incrédula, ahí estaban. Certificado de asistencia, fotografías de Ricardo ayudando a ancianos en sillas de ruedas, una carta firmada por el director del hospital elogiando su compromiso. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Ricardo se derrumbó. Literalmente se dejó caer de rodillas frente a mí, sollozando como cuando era niño y rompía algo valioso. Porque tenías razón, mamá, en todo. Dejé que Lorena me convenciera de que merecíamos más, que tú nos estabas negando lo nuestro. Me llenó la cabeza con veneno y yo lo bebí gustoso, porque era más fácil que trabajar por las cosas. Ricardo. No, déjame terminar. Se limpió la cara con la manga. Cuando me echaste, cuando me diste ese departamento y esas condiciones, al principio solo sentí rabia. Pensé que eras cruel, pero luego, cuando Lorena se fue y me quedé completamente solo, empecé a ver lo que papá y tú intentaron enseñarme siempre. Se puso de pie con dificultad. Fui a su tumba, mamá. Le pedí perdón. Le prometí que iba a convertirme en el hombre que él quiso que fuera, y estos 3 meses han sido los más duros de mi vida. Mis manos las extendió, mostrándome las ampollas cicatrizadas, los callos nuevos. Nunca habían trabajado así, pero también han sido los primeros meses en años donde puedo verme al espejo. Observé a mi hijo. Realmente lo observé. Las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros ya no tenían esa arrogancia, el temblor en sus manos que hablaba de noches sin dormir. El otro día, continuó, ayudé a un señor en el hospital. Tiene 85 años. Su hijo no lo visita desde hace 10 años, me dijo. No cometas el mismo error que mi hijo, muchacho. El orgullo es más pesado que cualquier ladrillo. Y ahí entendí que no podía esperar más. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? Una oportunidad de demostrarte que cambié, no de volver a vivir contigo, ni de que me des nada. Solo déjame estar en tu vida, aunque sea en los márgenes, aunque sea solo un saludo de vez en cuando. Mi mano voló a mi pecho.
tratando de contener el dolor y el amor que luchaban dentro. ¿De verdad cambiaste? ¿O solo viniste porque Lorena te dejó? Vine porque finalmente entendí lo que perdí. No la casa, no el dinero. A ti, mamá. Perdí a mi madre y a mi padre otra vez por mi propia estupidez. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Entra, dije finalmente. Voy a preparar café y vamos a hablar de verdad. Ricardo asintió, limpiándose los ojos mientras preparaba el café. Lo observé sentarse a la mesa en el mismo lugar donde solía hacer tarea de niño. Quizá el perdón no llegaba de golpe, pero podía empezar con una taza de café. Los siguientes meses fueron como aprender a caminar de nuevo. Ricardo venía cada domingo a almorzar, siempre puntual, siempre con algún detalle, flores del mercado, pan dulce o simplemente su presencia. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, como animales heridos oliendo el peligro, pero poco a poco, las palabras fluyeron más fáciles. ¿Sabías que papá venía aquí los sábados?, me preguntó un domingo mientras pelábamos papas. A esta cocina me enseñó a hacer su caldo de res famoso. ¿En serio? Tenía 12 años, me dijo. Un hombre que sabe cocinar nunca será esclavo de nadie. No entendí entonces qué quería decir. Y ahora sí, no era pregunta. Ahora sí, le conté sobre la casa de la playa, sobre Lupita y Chuy, sobre el asilo San Francisco. Sus ojos se iluminaron cuando mencioné el voluntariado. ¿Crees que podría ir contigo algún día al asilo? Digo, me gustaría ayudar, dudé, pero algo en su expresión era genuino. El próximo sábado, si de verdad quieres. Quiero, mamá, de verdad quiero. Ese sábado viajamos juntos a Melaque. Ricardo conducía en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante. No había vuelto a esa casa desde la expulsión. ¿Estás nerviosa?, pregunté. Aterrado, admitió. La última vez que estuve aquí fue el peor día de mi vida. Me lo merecía, pero dolió como nada antes. Cuando llegamos, Lupita nos recibió con su calidez habitual. Si juzgó a Ricardo, no lo demostró. Así que este es tu hijo. Tiene tus ojos, María. Tiene los ojos de su padre. Corregí suavemente. En el asilo San Francisco, observé cómo Ricardo interactuaba con los ancianos. Había algo transformado en él. Escuchaba con atención real cuando don Refugio contaba historias de sus años como maestro. Ayudó pacientemente a doña Clemencia a caminar al jardín. Jugó dominó con Toño, dejándolo ganar sin que fuera obvio. Tu hijo tiene buen corazón, me dijo don Refugio, mientras Ricardo ayudaba en la cocina. Bembere, se nota que sufrió. Los que sufren entienden el dolor ajeno. Después, mientras preparábamos la cena en la casa de playa, Ricardo se detuvo frente a la ventana que daba al mar. Mamá, tengo algo que decirte. Mi corazón se aceleró. Más malas noticias. Me inscribí en la escuela de medicina, clases nocturnas. Voy a ser doctor. Como siempre quise antes de perderme, las lágrimas me nublaron la vista. Medicina. Papá siempre me decía que yo tenía manos de sanador, que debía usar mi vida para ayudar. Me burlaba de él entonces. Pensaba que eran tonterías de viejo. No eran tonterías. Lo sé ahora. Se volteó hacia mí. Y tengo otra idea. Algo que quiero hacer contigo, si me dejas. ¿Qué cosa? Esto, señaló la casa. Este lugar que papá construyó, podríamos convertirlo en algo más. Un refugio. Un lugar donde ancianos sin familia puedan venir. Sentirse queridos, podríamos llamarlo. Rincón de Alfredo. Me llevé las manos a la boca. El nombre, ese nombre perfecto. Rincón de Alfredo, para honrarlo, para demostrar que su legado no fue en vano, que yo no fui en vano. Su voz se quebró. Mamá, déjame ayudarte a construir algo bueno, algo que lo haga sentir orgulloso, allá donde esté. Lo abracé, por primera vez en meses. Abracé a mi hijo sin reservas, sin miedo, sin dolor, solo amor. Sí, susurré. Lo haremos juntos. Los siguientes meses fueron un torbellino. Ricardo trabajaba de día, estudiaba de noche, y los fines de semana veníamos a la playa a planear. Lupita y Chuy se unieron al proyecto. Doña Socorro donó muebles, don Mauricio organizó colectas, la comunidad entera abrazó la idea del Rincón de Alfredo, pintamos paredes, construimos rampas, adaptamos habitaciones. Ricardo usó todo lo que había aprendido en construcción. Yo cosí cortinas, planté jardines,
Llené la casa de vida. Trabajábamos lado a lado, sudando bajo el sol, riendo cuando algo salía mal, consolándonos cuando la frustración aparecía. Una tarde, mientras descansábamos en el porche, Ricardo dijo: «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por darme esa última oportunidad cuando no la merecía. Tu padre me enseñó que el amor verdadero no se rinde, duele, sangra, se rompe, pero no se rinde». Era un sabio. Lo era, sonreí. Y creo que estaría orgulloso de ti ahora. Espero algún día estar seguro de eso. Lo tomé de la mano. Yo ya lo estoy. Y era verdad. Mi hijo había regresado, no el que perdí, uno mejor. La inauguración del Rincón de Alfredo estaba programada para el sábado. Ricardo y yo pasábamos las últimas noches organizando documentos, permisos, registros. La casa de playa se había transformado en un hogar cálido, lleno de color y esperanza. Era jueves por la noche cuando encontramos la caja. Estábamos en el pequeño estudio que Alfredo había usado como taller, buscando espacio para archivar papeles del refugio. Ricardo movió un librero viejo y detrás apareció una caja de madera con incrustaciones. «¿Qué es esto?», preguntó. La reconocí inmediatamente. Alfredo la había tallado él mismo para nuestro 10º aniversario. Creí que se había perdido años atrás. La abrimos con manos temblorosas. Dentro había sobres amarillentos, fotografías y uno sellado con lacre rojo. En la cubierta, con la letra inconfundible de Alfredo: «Para María y Ricardo. Abrir solo cuando estén unidos de nuevo». Mis dedos temblaron tanto que Ricardo tuvo que romper el sello. Dentro había una carta y documentos legales. Empecé a leer en voz alta: «Mi amada María, mi querido hijo Ricardo, si están leyendo esto juntos, significa que el mundo los separó pero el amor los reunió. Significa que ambos crecieron, sufrieron y encontraron el camino de regreso. María, mi vida, conoces ya las protecciones que dejé para ti, pero hay un último regalo que guardé para este momento preciso. Ricardo, hijo mío, si estás leyendo esto, es porque finalmente entendiste lo que intenté enseñarte, que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en quién eres. Hace 23 años, cuando todavía eras un niño, compré una pequeña isla. Está a 30 kilómetros de la costa de Melaque. La llaman Isla Claridad. Nadie vive ahí. Es naturaleza pura, árboles, playas vírgenes, vida silvestre. La compré porque soñaba con que algún día, cuando yo ya no estuviera, ustedes dos pudieran crear algo hermoso juntos, algo que trascendiera nuestra familia, algo que ayudara al mundo. La escritura está a nombre de ambos, es su herencia compartida, pero solo pueden reclamarla si están unidos, si han sanado, si están listos para honrar lo que significa. Úsenla sabiamente, protéjanla, que sea testimonio de que el amor siempre vence al dolor. Los amo más allá de la vida y la muerte, su Alfredo». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sobre la carta. Yo no podía respirar. «Una isla», susurró. «Papá nos dejó una isla». Los documentos lo confirmaban: escrituras, mapas, certificados ambientales. Isla Claridad era nuestra. 40 hectáreas de paraíso intocado. Sabía, dije con voz rota. De alguna forma sabía que nos pelearíamos, que nos separaríamos, y aún así confió en que regresaríamos el uno al otro. ¿Cómo pudo saber? Ricardo se limpió la cara. ¿Cómo pudo tener tanta fe? Porque nos conocía mejor que nosotros mismos. Al día siguiente, Chuy nos llevó en su barca a Isla Claridad. El viaje tomó 2 horas. El mar brillaba como diamante líquido bajo el sol matutino. Cuando la isla apareció en el horizonte, mi corazón dejó de latir un segundo. Era más hermosa de lo que cualquier palabra pudiera describir. Playas de arena blanca rodeadas de formaciones rocosas, selva tropical densa y verde, aves que nunca había visto dibujando patrones en el cielo. Desembarcamos en una pequeña cala. Mis pies tocaron arena virgen y sentía a Alfredo ahí, en cada grano, en cada ola. «Es perfecta», murmuró Ricardo. Exploramos durante horas, encontramos un cenote de agua cristalina, árboles centenarios, una colina desde donde se veía el infinito. Era como descubrir el Edén. «¿Qué hacemos con esto?» «Mamá», preguntó Ricardo desde la cima de la colina.
Es demasiado hermoso para quedárnoslo solo para nosotros. Una idea comenzó a formarse, clara como el agua del cenote. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre crear algo que honrara a tu padre? Sí. Y si expandimos el rincón de Alfredo, no solo un refugio, sino un santuario completo, donde ancianos puedan venir a encontrar paz, donde jóvenes puedan aprender a cuidar la naturaleza, donde las historias de vida se compartan con las nuevas generaciones. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Un lugar donde el pasado y el futuro se encuentren. Exacto, educación ambiental, preservación, memoria viva, todo en un solo lugar. Santuario Alfredo Guzmán, dijo Ricardo. Suena bien, suena perfecto. Nos sentamos en la arena, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Ricardo tomó mi mano. Papá era un genio. Lo era, sonreí. Hasta en su ausencia sigue cuidándonos. ¿Crees que nos está viendo? Estoy segura, señalé el horizonte. Y creo que está sonriendo. Plantamos una palma ese día, en honor a Alfredo, la primera de muchas, el comienzo de algo eterno. 2 años después, me desperté con el sonido de las olas y las risas de niños. A mis 69 años, había aprendido que la felicidad no llega de golpe, se construye día a día, como Alfredo construía sus muebles con paciencia, amor y atención al detalle. Me asomé a la ventana del rincón de Alfredo y vi la escena que ahora llenaba mis mañanas. Don Refugio enseñando historia a un grupo de estudiantes bajo la palmera, doña Clemencia recitando poesía para adolescentes que grababan videos en sus celulares, Toño, con su memoria fragmentada, sonriendo mientras unos niños le mostraban conchas marinas. El refugio albergaba ahora a 15 ancianos permanentemente. Los fines de semana recibíamos visitantes, familias, escuelas, voluntarios. La casa que Alfredo compró en secreto se había convertido en corazón de la comunidad. Pero el verdadero milagro estaba a 30 kilómetros de distancia, Isla Claridad. Ricardo apareció en la cocina, ya vestido con su bata blanca. Había terminado la carrera de medicina el año anterior. Ahora combinaba su práctica en el hospital civil con jornadas gratuitas en el refugio. «Buenos días, mamá», me besó la frente. «¿Lista para la ceremonia?» Hoy era el día, la inauguración oficial del Santuario Alfredo Guzmán en Isla Claridad. Habíamos trabajado 2 años para esto: permisos ambientales, construcción sustentable, programas educativos. Ricardo había liderado el proyecto con una pasión que me recordaba a Alfredo en sus mejores días. La isla ahora tenía cabañas ecológicas para huéspedes, un centro de interpretación ambiental, senderos señalizados y un área especial donde ancianos del refugio podían pasar temporadas conectando con la naturaleza. ¿Nerviosa?, preguntó Ricardo mientras navegábamos hacia la isla en la nueva lancha del santuario. Emocionada, corregí. Tu padre soñó esto, y lo hicimos realidad. La isla estaba transformada, pero respetuosamente. Todo se había construido con materiales locales, sin dañar ni un árbol innecesario. Paneles solares proporcionaban energía, sistemas de captación de lluvia garantizaban agua. Era sostenibilidad en su máxima expresión. Más de 200 personas esperaban en la playa. Autoridades municipales, ambientalistas, maestros, familias, medios de comunicación. Lupita y Chuy estaban en primera fila, sonriendo con orgullo. Don Mauricio había traído mangos para todos. Doña Socorro, por supuesto, pan dulce suficiente para alimentar un ejército. El alcalde habló primero, elogiando la visión del proyecto. Una bióloga marina explicó la importancia de preservar ecosistemas costeros. Un maestro de secundaria agradeció el espacio para educar a sus alumnos. Luego me tocó a mí. Subí a la pequeña tarima de madera con las piernas temblando. Ricardo me sostuvo el brazo. No tengo discursos preparados. Comencé, mi voz amplificada por el micrófono. Solo tengo una historia, y les conté todo sobre Alfredo, el carpintero de manos sabias y corazón inmenso, sobre su muerte que me dejó perdida, sobre la traición que me rompió, sobre los secretos que me salvaron, sobre el hijo que perdí y recuperé. Mi esposo no era rico en dinero, dije con lágrimas rodando libres, pero era millonario en amor, en visión, en fe. Él creyó que incluso en nuestros peores momentos
Podíamos encontrar el camino de regreso al bien, y tenía razón, señalé a Ricardo. Este hombre, mi hijo, cometió errores terribles, me lastimó de formas que creí imperdonables, pero eligió cambiar. Eligió el dolor del crecimiento sobre la comodidad de la mediocridad. Y hoy, juntos, honramos al hombre que nos enseñó que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos juntos. Ricardo subió, tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. Hace 2 años estaba perdido. Su voz era clara, fuerte. Había traicionado a mi madre, vendido mi integridad, desperdiciado la educación que mis padres me dieron. Merecía ser abandonado, pero mi madre, esta mujer extraordinaria, me dio algo que no merecía, una última oportunidad. Me tomó de la mano. Mamá, gracias por no rendirte, papá, donde quiera que estés. Prometo cuidar esto. Prometo ser el hombre que querías que fuera. La multitud aplaudió. Cortamos el listón inaugural juntos, madre e hijo, bajo el sol que Alfredo amaba. Esa tarde, mientras los visitantes exploraban la isla, Ricardo y yo nos sentamos bajo la palma que habíamos plantado 2 años atrás. Ahora medía casi 2 metros. ¿Crees que lo logramos?, preguntó. ¿Que papá estaría orgulloso? Miré alrededor. Niños aprendiendo sobre manglares, ancianos compartiendo historias con jóvenes, familias reconectando con la naturaleza. Creo que le daríamos un ataque de orgullo. Sonreí. Ricardo rió. Esa risa profunda que había heredado de Alfredo. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá? Que todo esto nació del dolor, de la traición, del perdón, de casi perder todo, y mira lo que creamos. Tenía razón, el dolor nos había quebrado, pero en esas grietas había entrado la luz. Saqué la fotografía de Alfredo que siempre llevaba en el bolso, la misma del marco dorado. Mira, mi amor, le susurré. Mira lo que hicimos con tu regalo. El viento sopló suave, moviendo las palmas, llevando risas y promesas al mar infinito. Ricardo me abrazó, y en ese abrazo estaba todo: perdón, redención, esperanza, familia. El legado de Alfredo Guzmán no estaba en propiedades ni en dinero. Estaba vivo, en cada ola, en cada historia, en cada nuevo comienzo,